Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra buena oportunidad para usted poner su caridad en manos como las de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente comprometida con la formación de jóvenes en alto riesgo. Gente que puede terminar en todo ese campo minado que es la delincuencia. Tantos jóvenes que uno los ve haciendo apología de todas estas conductas de los famosos urbanos. Dios mío. Y ese es el futuro de los jóvenes. Es decir, que el que no oye la música urbana, el que no baila con los urbanos, no baila, sino se contornean y tienen todos estos movimientos espasmódicos de glúteos y de vientres, jóvenes, hembras y varones. Esa no es la juventud, que ese es el tiempo de ahora. Ustedes piensan como los viejos, porque son viejos, pero todos los que somos viejos fuimos jóvenes. Y uno ve que los jóvenes que se forman, se preparan, y se le ve ya una personalidad cuajada desde temprano. Uno los ve que triunfan como profesionales. No imitan a un cantante de estos urbanos con una ropa rarísima, el vestido, unos estilos y la forma de, qué sé yo, hasta de rasurarse, de todos estos tatuajes y esta música vulgarísima y las drogas, que todo lo que invite a droga y violencia, ¿dónde terminan? ¿Qué joven sale a camino imitando a un urbano? Pregunta Manuel Fermín. Los que salen a camino son los que imitan, por ejemplo, a Pedro Enrique Ureña, o los que imitan a José Joaquín Puello, que es médico, los que imitan a abogados, Marino Vinicio Castillo, que tiene ahí 92 años,
y es abogado de la República. Abogado de hace muchos años, pero que desde joven, porque él fue joven también, hizo muchísimas cosas como joven. Marino Vinicio Castillo hoy es modelo para los jóvenes que quieran ser exitosos como profesionales. Doctor Castillo ha sido un profesional exitoso. O usted quiere imitar a Leonel Fernández, usted quiere imitar a José Francisco Peña Gómez, usted quiere imitar a Balaguer, esos son viejos que se pueden imitar, y usted sabe el resultado de un joven de hoy que imite a esa gente, o que imite, por ejemplo, no a los poetas nada más, porque los poetas esos son artistas, y la poesía no es como muy rentable, como dice, pero usted imita a un buen agrónomo como Manuel de Jesús Viña Cáceres, que en paz descanse, o usted imita a un ingeniero capaz, ingeniero que hemos tenido nosotros aquí, excelentes, profesionales de primer nivel en todas las áreas de la ingeniería. Si usted imita a esos viejos que ayer fueron jóvenes, a usted le va muy bien. Pero el que imita a un cantante urbano y sigue en esa distracción y en ese relajo y en todas esas conductas típicas del tigrismo barrial, del tigrismo que se crea allí en el barrio, y mientras está en ese ambiente él está feliz, y después terminan en esto, en lo que dice el Listín Diario. Se siente el rebrote del pandillerismo en esas pandillas que se termina. Vamos a estar claros, a los jóvenes que imitan a ese tigrismo, miren dónde que terminan, en pandillas. Entonces no es por ahí. Eso no es el momento de que los jóvenes y que la música y el ambiente y vamos a fumar y el cigarrillo y la marihuana y el éxtasis y la heroína, qué sé yo, y la coca. No es por ahí. Los jóvenes que piensen bien cómo es que tienen que ser. Si usted quiere imitar a un economista de éxito, usted imita a Héctor Valdés, que es un economista de éxito, el gobernador del Banco Central. Entonces, esos son los buenos modelos. Pero me van a decir a mí que un cantante de esto, un tigre de los barrios, de por ahí, que sube y en las redes, y que un youtuber y un influencer, porque de que le da dinero ser así. ¿Y cómo es posible esto? Esos no son los modelos son estos que yo estoy diciendo. Estos son los modelos que deben escoger los jóvenes, aunque sean jóvenes, porque hay que ser joven y hay que disfrutar y vivir en la juventud. Pero hay que saber imitar lo bueno y no lo malo, porque ahí es que están las diferencias. Bueno, entonces hay que apoyar instituciones como el Santo Domingo Sabio, porque es para formar jóvenes y hacerlos ciudadanos útiles al país. Eso es lo que nosotros queremos. O por lo menos los padres responsables, y yo, valga la inmodestia, me puedo incluir ahí, porque hay que ocuparse de los hijos, hay que ocuparse de la calidad de sus estudios y revisarlo y ver y chequear quiénes son sus amistades, sus amigos, pero hay padres que le importa un bledo, también hay que ver, hay que poner de su parte. Bueno, hay que hablar de la opinión del Fondo Monetario Internacional, porque ese es un organismo muy importante de Occidente o global, pero los países occidentales crearon ese organismo en Bretton Woods y ha sido un organismo que ha dado mucha agua a beber, como dicen, porque aquellas políticas del Fondo Monetario Internacional, tratando de disciplinar los países, pero eran políticas tan fuertes que entonces creaban unos choques sociales tan horrible y entonces generaban muchos disgustos y los gobiernos se sentían casi como
no podían enfrentar las situaciones sociales que se generaban por esas políticas de choque. El fondo como que fue cambiando, no sé si también las facilidades de deudas que hubo, bonos soberanos y cosas de eso. Los gobiernos como que se fueron como adaptando a ese préstamo más fácil, menos condicionado. También mejoraron los regímenes de fuerza, se fueron cediendo por democracia, principalmente en el área de nosotros, de América Latina y Caribe. Y no hay duda que tenemos un Fondo Monetario más, diríamos, más vigilante, sigue vigilando, sigue siendo un observador y un riguroso también controlador, diríamos también, de lo que son las políticas económicas o monetarias. Y nos ponen siempre, o ponen notas que no son buenas, o ponen notas buenas. Cuando las notas no son buenas, entonces usted como país tiene problemas para ese acceso al crédito después, porque entonces ahí vienen las dificultades. Otros países entienden, como los BRICS, China, Rusia, los grandes, que entienden que ellos quisieran desprenderse de esos controles del dólar norteamericano de un país como Estados Unidos, que aparentemente Estados Unidos está quebrado. Y como está quebrado ese país, entonces no hay confianza en esa moneda que ellos sustentan. Pero resulta que ese país, todo el mundo quiere ir a Estados Unidos y es el país que tiene todas las herramientas para ser la hiperpotencia del mundo. Y hasta ahora lo son. Entonces, a mí que me llama la atención, ese grupo 7 de países que acaba de finalizar, acabaron de realizar unas pláticas que ellos casi anual o cada 2 años, no sé, se reúne el grupo 7 o siempre se reúne el grupo 7 de las 7 naciones más poderosas de Occidente, incluyendo a Japón, pero con invitados, como invitaron esta vez a Brasil, India y creo que Indonesia también, países muy grandes del tercer mundo, como se le llamaba, pero 2 de ellos pertenecen a los BRICS, que son Brasil e India. Pero ese grupo 7, las naciones más ricas, que todo el mundo sabe que le han brindado un apoyo, como dice, incondicional a Ucrania. Y ahí están las pruebas. Han hecho unos aportes económicos y un sacrificio a su población y a sus economías, apoyando a Ucrania, tratando de debilitar al agresor, en este caso Rusia, y poniéndole presión a una China que tiene sus buenas relaciones con Rusia, que lo apoya, pero que tiene sus limitaciones porque su crédito y mejor dicho, sus mercados no son Rusia. Los mercados son esos países de Occidente, con los Estados Unidos como líder, y que juega un papel muy importante en ese intercambio comercial. Pero a mí lo que me llama la atención en la parte política de esos países, fíjense como el Grupo 7 tiene muchísimos críticos de la izquierda y qué sé yo, y de los BRICS y de todos los países que siempre tienen sus dificultades económicas, piensan que los grandes se han hecho a costilla de ellos. Es la creencia o la influencia marxista de la lucha de clase y de que tiene que haber un Estado nuevo y que ese Estado, si hay que luchar con violencia, se lucha con la violencia porque hay que derrotar la violencia actual, se derrota con la violencia que usted, qué sé yo, vaya a luchar contra ella, contra esa violencia, tiene que ser violento, pero y gracias, ahí están las revoluciones. Pero todo ese marxismo se fue a pique. Y entre Marx y Maquiavelo yo creo que estaba, bueno, muchos marxistas interpretaban a Maquiavelo con el asunto del nuevo Estado y la violencia. Pero
¿qué yo observo? En Occidente no hay un preso político. El grupo de los 7, con todas las críticas que le hacen, no hay un preso político. En ninguno de esos países se conculcan las libertades públicas. En ninguno del grupo de los 7 hay un corte del internet porque no le interesa al régimen que el pueblo sepa la verdad de lo que está pasando en el mundo o en su propio suelo. Entonces las diferencias son abismáticas. Hay que estar claro en eso. Que el grupo 7, ahí no hay un preso político. En ninguna de esas naciones que forman parte del grupo 7 hay un preso político. Sin embargo, sus adversarios están cargados de presos, cargados de criminales y de genocidas y cargados de delincuentes, forrados de dinero también, sobre la base de expoliar a sus propios pueblos. Y no hay que poner ejemplos porque todos están visibles ahí. Bien, vamos a leer algunas de las notas que publica el Fondo Monetario Internacional refiriéndose a la economía dominicana, porque a mí me parece interesante. La economía de la República Dominicana ha sido una de las más dinámicas y resilientes del continente americano en las últimas 2 décadas y ha experimentado una notable recuperación tras la pandemia gracias a las sólidas políticas de las autoridades. Porque eso es lo que yo siempre vivo diciendo aquí. Ahí está Valdés y su equipo, pero es el mismo que tiene 20 años ahí. Entonces, cuando esos mismos informes los pasaba el Fondo Monetario, los que hoy gobiernan hacían críticas 20 años, criticando esos informes del Fondo Monetario. Pero hoy están a gusto con los informes del Fondo Monetario Internacional. Las condiciones, dice los técnicos del Fondo Monetario, financieras mundiales más restrictivas, el menor crecimiento global y el oportuno y adecuado retiro de las políticas de flexibilización interna, aquellas liberalizaciones de fondos que el Banco Central autorizó más de 105.000 millones de pesos para activar han incidido en una moderación del crecimiento en 2023 que propicia el retorno de la inflación al rango fijado como meta. Es decir, la inflación ha ido cediendo, lo que ha señalado el Banco Central, de 9.54 a 5.15, 5.30, algo por ahí. Y eso es un indicio de que las políticas, las medidas que se están tomando van funcionando para reducir la inflación y llevarla a la meta. A corto plazo, dice el Fondo Monetario, las prioridades en materia de política deben permanecer enfocadas en seguir garantizando la estabilidad macroeconómica y financiera. A mediano plazo, mejoras adicionales en los marcos de política, el clima empresarial, la gestión de gobierno y las redes de protección social pueden fomentar un crecimiento más inclusivo. Bueno, el gobierno tiene que disciplinarse también. Vamos a ver cómo le va con las elecciones. Bueno, dice el señor Corrujedo, que es Fernández Corrujedo, es el director de los técnicos de la visita del Fondo Monetario al país, que estuvieron aquí del 8 al 19 de mayo. Dicen, vamos a ver. Estos factores han contribuido a una notable recuperación económica tras la pandemia. Ha reducido, dice yo, también la economía dominicana. Se destacan el régimen metas de inflación y la introducción de un marco fiscal a mediano plazo, así como el sistema bancario y la consiguiente estabilidad macroeconómica han atraído considerables flujos de inversión extranjera directa, lo cual ha permitido que el ingreso per cápita haya aumentado en más del doble
y que la pobreza se haya reducido a la mitad. Esto ha contribuido a una notable recuperación económica tras la pandemia, respaldada tanto por las sólidas políticas adoptadas por las autoridades como por el efecto secundario positivo de la economía mundial. La fuerte recuperación empezó a moderarse a finales del 22 como consecuencia de las condiciones financieras mundiales muy restrictivas, la menor demanda global y el apropiado retiro de las políticas de estímulo que han contribuido a que la inflación esté convergiendo hacia su meta. El déficit en cuenta corriente aumentó en 2022 debido a la moderación de las exportaciones de bienes, el encarecimiento de las materias primas y la continua recuperación de la demanda interna. El déficit se financió en su mayor parte, eso es muy importante, con flujos de inversión extranjera directa, es decir, ha seguido la inversión extranjera, sigue llegando al país y eso es muy importante. Y con el país manteniendo acceso ininterrumpido y adecuado a los mercados. Pese al reciente endurecimiento de las condiciones financieras mundiales e internas, el sector financiero presenta niveles adecuados de capitalización, liquidez y rentabilidad. Gracias a políticas y fundamentos económicos sólidos, las perspectivas económicas son favorables, pero están sujetas a un alto grado de incertidumbre, principalmente global. Tras registrar un fuerte repunte, la recuperación posterior a la pandemia se ha moderado y se proyecta que el crecimiento disminuya levemente de 4.9% en 2022 a alrededor de 4% en 2023, facilitando así el retorno de la inflación a la meta fijada por el Banco Central. Se prevé que en el 2024 el crecimiento vuelva a situarse en torno al nivel potencial conforme se recupere el crecimiento mundial. Se proyecta que el déficit en cuenta corriente se reduzca en el mediano plazo debido a los menores precios de los commodities y a mejoras constantes de las exportaciones y de los ingresos por turismo en vista de la recuperación mundial. La incertidumbre global en torno a las perspectivas es elevada. A corto plazo predominan los riesgos a la baja, como un mayor endurecimiento de las condiciones financieras internacionales y una desaceleración más pronunciada del crecimiento global. En el mediano plazo los riesgos están más equilibrados, con algunos de estos que son importantes, la mayoría de índole doméstica, e implicarían mejores resultados tales como mayores oportunidades para la inversión y la cristalización de las reformas en curso que podrían reducir las primas de riesgo y estimular el crecimiento potencial. A corto plazo, las prioridades de las políticas deben seguir procurando garantizar que la inflación retorne al nivel fijado como meta y mantener la trayectoria descendente de deuda pública mientras se sortea la moderación del crecimiento y se salvaguarda la estabilidad financiera. Y que, oiga bien, mantener la trayectoria descendente de deuda pública. Bueno, ahí están las opiniones sobre la política fiscal que se debe seguir, dice, enfocada en que la deuda entre en una trayectoria firmemente descendente. La consolidación fiscal facilitada por un retiro gradual de las medidas de apoyo no focalizadas en respuesta a choques adversos y respaldada por medidas debidamente focalizadas a la población más vulnerable. El sector financiero sigue siendo resiliente, decía, está fuerte. La actual coyuntura de condiciones financiera más restrictiva exige que se continúe con un estrecho monitoreo.
Política monetaria y tipo de cambio. La recapitalización del Banco Central reforzará su autonomía, en tanto que una estrategia para seguir profundizando el mercado cambiario y ampliar el uso de mecanismos de cobertura también apuntalará el marco de metas de inflación. La política fiscal, mejoras adicionales a los marcos de política fiscal, incluyendo la introducción de una ley de responsabilidad fiscal, mejoras en la gestión financiera pública, en la gobernanza de la infraestructura y de la administración tributaria. Política financiera, es necesario seguir avanzando en la modernización del marco regulatorio y en ampliar el conjunto de herramientas macroprudenciales. Reformas estructurales, firmes esfuerzos para la mejora de las instituciones públicas, la gestión de gobierno y el clima de negocios, un aspecto central del programa de reforma de las autoridades, son fundamentales para promover un crecimiento inclusivo y resiliente. Muy bien, las autoridades deben perseverar en las reformas del sector eléctrico y garantizar a la vez un apoyo adecuado a la población más vulnerable. Se deben seguir adoptando políticas de adaptación y mitigación climática en el marco del plan de acción de las contribuciones determinadas a nivel nacional a fin de reducir las vulnerabilidades. Esa es la opinión del Fondo Monetario Internacional, de los técnicos que han estado de visita en el país, haciendo un monitoreo para dar nuestras explicaciones y hacer las advertencias necesarias. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, decíamos nosotros la semana, o siempre hemos dicho, durante la gestión del gobierno de don Luis Abinader, el gobierno actúa muchas veces por impulsos. Se toman medidas, toman decisiones de políticas públicas por impulso. Ven un editorial y ahí le llaman la atención, o como se dice, le alan los pelos y repinga la mula, o le clavan, como llamaban las espuelas, creo que no eran espuelas, no me acuerdo cómo se llamaban
a los caballos que se le... Eso eran como una... Era una herramienta que tenía como una estrellita. Entonces eso era para punchar, como se dice, los caballos, estimularlos con esa, no me acuerdo cómo era que llamaban esas, porque no eran espuelas, ¿no? Bueno, esas cosas se le olvidan a uno. Pero bien, no se puede actuar por impulso como si fuera un sprint. Por ejemplo, nosotros hicimos, yo recuerdo hace un tiempo aquí, hicimos un comentario sobre el acuario. Pero uno no tiene el nivel, diríamos, el nivel de vocería que tiene, por ejemplo, un editorial del Listín Diario. El Listín hizo un editorial llamando la atención, seriamente la atención sobre el acuario. Ahí ya se anunció que se va a arreglar el acuario. Muy bien, porque para eso que se hacen los pedidos, los reclamos o las advertencias. Pero el Estado, el presidente o el gobierno debe estar atento al monitoreo de todas esas cosas. Porque nosotros a veces decimos muchísimas cosas aquí, pero se quedan en el aire porque no tenemos ese alcance de opinión pública. Lo reconocemos. Por eso siempre estimulo, yo creo que se debe estimular que los periódicos hagan editoriales sobre problemas serios. Aquí nosotros hablamos de la CAS. Decíamos, es una medida absurda que la dirección de la CAS, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, se dedicara a recoger basura en las cañadas de Santo Domingo. Y el presidente a gusto. Y le gustó al presidente que se tomara esa decisión, no vamos a limpiar cañadas. Y ahí se ha gastado un dineral limpiando cañadas. Cañadas que la ensucian, la tupen de basura los mismos pobladores. Vecinos de la cañada que se mudan ahí es que tiran la basura. Entonces, ¿para qué usted va a limpiar eso si lo van a volver a ensuciar? Pero esa es la política, decíamos nosotros. Eso es una política absurda porque lo que debe hacer la CAS, la dirección de la CAS, es mandar un control de fugas. Porque el país lo que tiene es un problema de agua, que no tiene agua. Bueno, pues ahí vino la sequía y le dio en la cara. Ahí andan todos los barrios de la capital sin agua. Por suerte ahora ya está lloviendo. Qué bueno que siga lloviendo. Pero la crisis de agua que ha pasado la población también, no vimos una autoridad con la calidad para atender reclamos o exigencias de ese cargo, dirección de la CAS, que usted lo que tiene que corregir problemas técnicos como ese de la fuga. Yo leí un editorial de un periódico, creo que fue del Diario Libre, que escribió sobre las fugas, más de un 60% de fugas en el acueducto de Santo Domingo, tuberías viejas, escapes. Entonces es ahí donde tenemos que ir a trabajar en las cosas puntuales, pero entonces arrancamos limpiando las cañadas. Oigan por dónde que andamos. Pero es que es por impulso, repito. Así ha ido pasando con otros reclamos que se hacen y entonces el gobierno parece que atiende cuando se trata de medios de comunicación que tienen ese fuerte peso. Bien, los huevos, dijimos la semana pasada, que el gobierno no había tomado ninguna decisión con respecto a la sobreproducción de huevos que anunciaban los productores de huevos que estaban expuestos a la ruina, que no habían enfrentado una crisis en 40 años como la que ellos tienen por una superproducción de huevos. Decíamos nosotros, el problema es que los productores son los dueños de las gallinas. Ellos son los que tienen que autorregularse para evitar estas situaciones y que luego obliguen al gobierno a tener que actuar en forma precipitada. Bueno, pues el gobierno vino y ha dado una respuesta precipitada, entiendo yo. Es probable que yo esté equivocado, porque no tengo necesariamente la total razón, pero yo vengo de una escuela y tengo que utilizar todo este yoísmo.
con mis debidas excusas a mis amables televidentes. Pero las medidas que se toman en ese sector tienen que tomarse con cierto criterio y no a la ligera. El gobierno dice que va a comprar 20 millones de unidades de huevos, pero ¿qué es lo que son 20 millones de huevos? Si el país produce 200 millones de unidades de huevos por mes. Esta gente tiene una sobreproducción de huevos. Pero usted compra 20 millones de huevos y eso es una aspirina, tratar de con una aspirina curar un dolor fuerte, pero que ese dolor le puede calmar, la aspirina le puede ayudar o psicológicamente usted se la toma y cree que se puede mejorar y hasta mejora. Pero desde que pasa unos minutos ahí vuelve el dolor y va a seguir incidiendo en la mala calidad de vida suya. Entonces el gobierno dice que va a comprar 20 millones de unidades de huevos y que Inespre dice, Inespre lo que queda de esa institución, dice que se le fía un precio de 130 pesos al cartón de huevos de 30 unidades. Es decir, que ese precio es un deseo de las autoridades públicas, porque imagínense ustedes, ¿quién controla eso? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con los huevos? No es por ahí. El gobierno lo que tiene que primero saber que el origen de esa sobreproducción de huevos son las gallinas, que hay demasiadas gallinas ponedoras y gallinas reproductoras de esas gallinas ponedoras. Entonces tienen que ir a regular eso, pero los gobiernos tienen que meterse hasta ahí. Pero resulta que lo que tienen todas esas gallinas son asesores o militantes del partido que está en el gobierno. Entonces el gobierno no se atreve, como se dice, a meterle el pico a ese sector que tiene las gallinas reproductoras, están en manos de ellos. Y otros que también tienen y que como se veían impedidos han comenzado a traer gallinas y ahora hay demasiadas gallinas productoras de huevo en el mercado y hay una sobreproducción de huevos que no lo va a solucionar la compra de 20 millones de unidades, porque que este país, repito, produce alrededor de 200 millones de huevos por mes. ¿Dónde que está la solución? Al gobierno o las autoridades, sí que tenemos autoridades. Reúnan todos esos polleros, productores de huevos. Miren, aquí hay que sacar gallinas. Aquí el mercado es para 6 millones de gallinas, por poner un ejemplo. No sé si puede ser ese el nivel. Miren, el mercado es para 6 millones de gallinas ponedoras de huevo fresco de mesa. Por tanto, si hay 7 millones u 8, hay que sacar 1 millón de gallinas del mercado. Uno. Segundo, vamos a sacar todas las gallinas que estén cerca de la terminación de postura de 90 millones, de 90 semanas de postura. Entonces usted reduce esa población ya no va a seguir poniendo huevos. Usted tiene que reducir y estabilizar ese mercado sobre la base de controlar la máquina. ¿Cuál es la máquina? La gallina. Esas son las que ponen los huevos. Entonces cojan esas gallinas. El gobierno lo que tiene que comprar esas gallinas a los polleros, a los granjeros, pagarle bien su gallina como ellos la venden en el mercado. Y esas gallinas se venden a precio módico al público que se va de una hartura, valga la vulgaridad del término, comprando una gallina de 7, 8 o 6 libras, qué sé yo, 9 libras, que esas gallinas ponedoras son ya viejas porque tienen edad avanzada y además que ya después de tanta postura esa gallina entonces crean grasa y cosas de esto, se ponen muy pesadas. Usted vende esa gallina en el mercado y la gente se va a beneficiar de esa comida, de muchísima carne. Una gallina de esa, una familia numerosa come con una gallina de esa. Entonces, si usted saca las gallinas al gobierno, saque gallinas y vendan gallinas y no saquen solo huevos, que con los 20 millones de huevos no van a resolver ese problema. Pero las políticas públicas tienen que ser con energía. Por eso es que yo vengo de esa escuela. Yo vengo de la escuela de Balaguer.
En esa escuela las decisiones se tomaban así. Mire, hay que sacar 1 millón de gallinas de esas o sacar 2 millones de gallinas ponedoras que ya tienen más de 80 semanas o 90. Vamos a sacarlas del mercado para fines de bajar la producción de huevos y estabilizar el mercado, porque si no el gobierno va a tener que estar comprando 20 millones de huevos continuamente, perdiendo dinero, y los productores van a estar respirando y siempre van a estar con el problema, como dicen, con el nublado en el mismo lado. Pero las decisiones hay que tomarlas con precisión, pero estamos gobernando a impulsos. Seguimos después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Más ejemplos. A mí me gustan estos temas porque a veces uno tiene que hacer ejercicios de memoria de lo que ha pasado para uno tomarlo como marco de referencia para estos comentarios. Pero las decisiones tienen que tomarse de políticas públicas, tienen que tomarse con efectividad, con carácter, diríamos, si no hay mucha experiencia, por lo menos consultarlas y dialogarlas y plantearlas con claridad, y entonces se actúa. Pero todo indica que no hay un monitoreo, que no se sabe lo que está pasando, y entonces como que le sorprenden las cosas al gobierno, y el gobierno, repito, está actuando por impulso. Yo recuerdo cuando Inespre era Inespre, hubo una superproducción de cebolla en Baní. Bueno, Baní, Vallejuelo, toda esa zona, como siempre, y tenemos años con eso. Entonces, era el año 1974, años electorales de reelección, y con Balaguer eso era un lío, porque Balaguer no quería ruido en esos tiempos de reelección. Entonces, esa producción de Baní creaba una presión y los productores se aprovechaban de esas situaciones sabiendo que Balaguer iba a la reelección. Inundaban los campos con la producción de esos productos como la cebolla, la habichuela, etcétera, pero básicamente la cebolla. Y había que salir a comprar la cebolla como fuere, porque Balaguer no quería ruido.
y menos con los hombres del campo, y la población del campo era bastante alta, no como ahora que puede quedar un 25, un 30% de la población dominicana está en las áreas rurales. Pero en aquellos tiempos el área rural era un voto muy importante para Balaguer. Entonces se creaban aquellos ruidos y había que salir a comprar la cebolla. Inespre tenía que comprarla. Pero resulta que no podíamos guardarla porque no teníamos almacenes refrigerados suficientes para poder hacerle frente a aquello. Tuvimos que comprar toda la cebolla, recuerdo, en Baní. Se compraron como 50,000 quintales de cebolla y se botaron en Galeón, en la zona de Honduras, que le llaman, y Las Tablas, por ahí por Baní. Yo recuerdo que por ahí botamos más de 25, 30,000 quintales de cebolla se botaron en esa zona ahí, porque ahí hay unos almacenes que tenía Inespre refrigerado, unas cámaras que estaban a la salida de Baní, o están, no sé, ya hace tiempo que no paso por ahí. Entonces se botaba esa cebolla podrida allí, y yo recuerdo aquel olor que quedaba tan fuerte que los viajeros del sur siempre hablaban de ese olor tan intenso de la cebolla pudriéndose o dañada ya, que se arrojaba ahí como basura. Y es una zona muy cálida ahí también, y esos soles de ahí, esa sequía, secaban esa cebolla de una vez. Bueno, entonces los gobiernos de Balaguer se tenían que botar la cebolla, se compraban para que los productores no perdieran su dinero, se botaba la cebolla. Pero ¿y cómo se va a botar? Teníamos que botarla porque no podíamos, primero no había donde guardarla toda. La poca que se podía almacenar, había que mantenerle el precio más o menos para poder salir a flote. No se podía inundar el mercado con cebolla, de todo, se iba a tener que perder demasiado dinero. Pues yo recuerdo que ya en el gobierno de Leonel Fernández, 96-2000, como había tanta bisoñez, muchos jóvenes que salieron a dirigir el gobierno del presidente Fernández en ese momento, en Inespre había un director, una persona bien intencionada, una persona con buenos conocimientos, pero él no tenía la experiencia de políticas públicas, que es lo que a mí me preocupa. Y él, me acuerdo que se presentó una situación gravísima de la producción, de una alta producción de cebolla, porque venían con el estilo, los productores, se aprovechaban del momento electoral y entonces producían de más para exigirle a los gobiernos que le compraran. Probablemente los polleros también hacen lo mismo, pero es que ya uno está acostumbrado a estas cosas. Y yo recuerdo que ese director me llamó y me dijo: Fermín, ¿qué tú opinas? ¿Qué hay que hacer con Baní? Mira, en Baní hay una producción de cebolla, que eso es una cosa de loco. Nos están presionando para comprar la cebolla, que Inespre compre esa cebolla. Pero nosotros no tenemos dónde guardar esa cebolla y no podemos comprarla porque es que eso nos va a quebrar. Digo, pues mira, la única solución que tiene eso, ve donde el presidente Fernández y dile al presidente Fernández, si tú no quieres decir eso, que un técnico que trabajó en Inespre mucho tiempo, que se llama fulano de tal, Manuel Fermín, le sugiere al gobierno que compre la cebolla, los 50,000 quintales de cebolla que hay en Baní, que tienen que comprarlo todo, y la de Vallejuelo, y botarla. Dile que hay que comprarla para botarla. Y me dice, pero es que ese hombre me va a cancelar si yo voy y le digo eso, que hay que botar 50 millones de pesos en esto. Digo, pues mire, dígale al presidente Fernández que él tiene que darle ese dinero a Inespre para botarlo. 50,000 quintales de cebolla tiene que botarla ahí en Galeón, donde sea, porque no la va a poder almacenar. Pero no van a dejar que se hundan los productores, y menos en un periodo eleccionario. Y no le quedó más remedio a Inespre que hacer eso, porque es que tienen que ser políticas de ese tipo, porque lamentablemente los productores también se aprovechan, como he dicho, de esas situaciones. Yo no quiero decir que esa sea directamente, que sea lo que han hecho los productores de huevos, pero los productores de huevos son los que se regulan o se salen de su regulación, porque ellos son los que tienen las gallinas. Las gallinas reproductoras las tienen un grupito,
como ya dije al principio. Pero las gallinas productoras, las ponedoras de huevo fresco de mesa, la tienen muchísimos pequeños granjeros, grandes y pequeños. 6 o 7 u 8 millones de gallinas ponedoras. Ponen demasiados huevos, hay demasiados huevos. No queda más remedio que cortar la parte donde están las gallinas que ponen los huevos, porque esas son las que están creando el problema. Entonces el gobierno se decide por comprar huevos, lamentablemente. Esas cosas son las que uno muchas veces sugiere, pero es que en la inexperiencia, la bisoñez y todo es por impulso. Así se anuncian obras por impulso. 4 puentes vamos a hacer en el río Sama. Oiga bien, esas son cosas que uno tiene que prácticamente reírse. Eso lo anunció el ministro de Obras Públicas ahora recientemente, pero asimismo se anuncia un tren metropolitano que va hacia el aeropuerto, se anuncia un tren que va para el Cibao, se anuncia la carretera del Ámbar. Y esas cosas uno sabe que esas son obras viales, pesadas, que tienen que sopesarse y que no se pueden estar anunciando esas cosas así como en forma tan alegre. Pero se dirá que estamos cercanos a elecciones, que va a haber un lanzamiento de reelección. El presidente parece que quiere que le presenten o que le preparen, que le arreglen el terreno, como dicen, para ir a la reelección anunciando una serie de obras, como yo he dicho, terminar pidiéndole al pueblo, voten por mí para yo hacer la obra que he prometido. Y ahí es que las cosas son arriesgadas, porque uno viene de la escuela de Balaguer, que las cosas se iniciaban. Balaguer mandaba la reelección haciendo o iniciando obras en el periodo anterior al periodo que él pedía de reelección. Entonces te arrancaba Higüey y Aguacate, 1990. 89. Se arrancó, como dicen, con las obras de Higüey y Aguacate. Arrancó Balaguer. 1988, 89, si mal no recuerdo. Fuimos incluso al vaciado de Higüey. Fuimos al vaciado del núcleo de concreto allá, en esa obra magnífica. Pero esas obras, se arrancó Higüey y Aguacate, 2 tremendas presas allá. Y esas se arrancaron en el 88, 89. Como yo había dicho aquí, que estuve en el INDRI como miembro del consejo. Y esas obras no se podían terminar en ese periodo, 90, pero entonces Balaguer pedía la reelección 90-94. Esa reelección iba acompañada de esas obras que ya estaban en ejecución, pero ahí mismo también se arrancó el proyecto Valdesia-Santo Domingo, es decir, el acueducto de Santo Domingo. No eran obras futuristas, eran obras que ya se estaban construyendo. Entonces la reelección era una especie como de continuidad del trabajo, de la obra, no necesariamente el continuismo del presidente mismo, sino la continuidad del gobierno, de la obra, de esa colosal obra, porque fue una obra colosal, no hay duda, y siempre fue un estilo desde el 66 que utilizaba Balaguer para ir a las reelecciones, pero tienen que ser con hechos tangibles, concretos, no es solamente anuncios o promesas. Gracias por su atención, pero vamos a tener que despedir, pero voy a leer, antes de despedirme, voy a leer del periódico El Listín Diario, la reminiscencia del sábado de Marino Vinicio Castillo. Y me voy a referir a un parrafito que él escribiera en esta reminiscencia del sábado, sentado en la acera del destino. Permítanme leer esto antes de retirarme. Dice el doctor Castillo, porque esta es una de las quejas que yo he tenido con el pueblo dominicano. Sin embargo, el pueblo, dice el doctor Castillo aquí, a veces luce tan inerme que me deprime verle sentado en la acera del destino.
aguardando lo que el tiempo disponga. No está preparado para lidiar con la siniestra astucia de sus enemigos. Ese párrafo de ese trabajo de Marino Vinicio Castillo, que yo recuerdo que me he invocado tanto este pueblito cacoduro, como digo yo, porque es que este pueblo es el que tiene que decidir su destino, no sentarse en la acera. 189 detenidos en los haitises, quebrando los haitises, 180 haitianos, señores, porque tenemos años diciendo que el país lo están depredando y ninguna autoridad quiere actuar. ¿Quién es que tiene que actuar? Ese pueblo, como dice Marino Vinicio Castillo, inerme, que lo que está es como mirando al cielo con las manos cruzadas, pidiéndole a Dios que lo salve. Pero ¿y cómo es posible algo así? Señor, el pueblo dominicano tiene su mecanismo de presión a los presidentes, a los gobiernos, a los partidos políticos que no quieran actuar sobre la base de cuidar sus propios intereses. ¿Cómo es que hay que actuar en democracia? Porque no es que hay que lanzarse una revolución. Con el voto. Amenazar con el voto, y tengo 4 años diciéndolo aquí, y más los años anteriores de cuando Danilo, 7, 8 años a Danilo Medina y a Leonel Fernández, a todo el mundo le hemos tenido que decir lo mismo, de Balaguer para acá. ¿Por qué? Porque no han cuidado el país. Entonces el país, ¿qué es lo que tenemos? Lleno de haitianos. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.